Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Fabián Melgar. El día de hoy vamos a hablar sobre nomofobia y trastornos por el uso de videojuegos, qué es cada uno de estos, sus consecuencias y el tratamiento. ¿Sí? Primero tenemos que definir cada uno de estos y el neologismo de nomofobia se refiere al miedo a estar incomunicado sin el teléfono móvil. Este es un miedo irracional que viene cuando no tenemos nuestro dispositivo, cuando nos quedamos con él porque se nos ha olvidado, lo dejamos en el auto, en la casa, en la oficina, el dispositivo no tiene batería, nos quedamos sin señal, en algunos casos que son de prepago pues, se quedan sin saldo. Este es un temor, como les decía, es irracional este miedo que viene a no tener el dispositivo. Las alteraciones a nivel físico que se presentan y psicológico provocadas por el uso y abuso son muy frecuentes y son muy graves. Y este trastorno, la nomofobia, que fue catalogado recientemente, ya se encuentra en el DSM-5, se publicará en el 2022, me parece, en el manual, pero en el DSM-5 ya hay una mención. Nos habla de que hay alteraciones a nivel físico y psicológicas. ¿Sí? También este tema se da principalmente, o este trastorno se da principalmente en adolescentes. Las mujeres también son quienes más la padecen debido a la necesidad de comunicación permanente. Recordemos que las mujeres necesitan más comunicación, estar más en contacto que los hombres. Nuestros cerebros funcionan de diferente manera y por esta situación se da más en esta parte de las mujeres. ¿Cuáles son los síntomas de la nomofobia? Pues les mencioné que tenemos alteraciones a nivel físico y psicológico y algunos de estos síntomas son la ansiedad, son taquicardias, son pensamientos obsesivos, es dolor de cabeza y dolor de estómago. ¿Sí? Eh, el gaming disorder o adicción a los videojuegos es el incremento del deseo de jugar y del grado del que se le da a jugar en relación con otros intereses de acuerdo a nuestra vida diaria. ¿Sí? Esto tiene que ver con que los creadores de videojuegos se empeñan cada día en tener la parte de recompensas en los juegos, torneos, competencias a diferentes horas. ¿Sí? Y esto es una pérdida de control del tiempo. Este desorden, que también es un trastorno, se vuelve un problema no solamente para quien lo tiene, sino también para la familia, que a continuación vamos a hablar un poquito más de esto. ¿Sí? Ambos problemas tienen que ver con algunas situaciones que se presentan y algunas de ellas son el estrés. Nos causa el estrés el no tener nuestro dispositivo cerca, el no tener señal, el no tener batería, como les había mencionado. El uso de ambas situaciones, tanto del gaming como estar en redes sociales, el uso del internet, nos causa un síndrome que se llama síndrome del túnel carpiano. Este síndrome se llegan a afectar los tendones. Las cirugías, aunque en algunos casos son ambulatorias, son muy sencillas, sí, pues requiere una intervención quirúrgica. ¿Sí? El síndrome de dolor cervical. Ese también viene justamente por las malas posturas, el estar en algunas posiciones donde pues, se requiere estar con la visión o puede poner la atención de nuestros sentidos, estar moviendo la cabeza y no estamos en una postura adecuada. ¿Sí? Hombro de ratón o tendinitis en el antebrazo. Eso también se llega a dar justamente por el uso excesivo de este tipo de dispositivos. ¿Sí? La artrosis de costurera. Esta artrosis se daba hace mucho tiempo con las personas que cosían, justamente por el uso del dedal, pero ahora se está dando en jóvenes. ¿Sí? Esto tiene que ver con la posición que adoptan las manos y es una inflamación en el pulgar. ¿Sí? Entonces, este padecimiento que se creía que se había eliminado porque ya no iba a haber máquinas de costura, pues la realidad es que no, lo sigue habiendo y en un mayor número de casos. ¿Sí? Demasiado esfuerzo en manos y oídos.
tanto el uso del dispositivo, el teléfono celular, como el de los videojuegos, requieren este esfuerzo constante. Cuando pues, no debemos utilizar el dispositivo que vamos manejando, pero al final por alguna llamada, Ujú. algún mensaje que queremos poner atención, Sí, mami. pues tenemos que hacer cierta fuerza, tanto en Sí. una mano para tomar el volante o para coger el dispositivo y poder leerlo. ¿Sí? Nuestros oídos tienen que estar atentos. En algunos casos, la situación de los videojuegos, tenemos que utilizar audífonos para poder estar en conferencia, en juegos de tiempo real. ¿Sí? También hay un síndrome que es el visual del móvil o de la computadora. ¿Sí? Esto nos habla de que nuestro ojo parpadea normalmente 17 veces por minuto. ¿Sí? Esto es un rango en el que estamos manejando, estamos platicando, estamos conviviendo, estamos teniendo alguna actividad. Cuando estamos en esta situación de un videojuego o de estar poniendo atención a los dispositivos móviles o la computadora, estamos hablando que el parpadeo se disminuye de 17 veces por minuto a 7 veces por minuto. Esto quiere decir que tendremos problemas porque el ojo se va a secar, tendremos una vista cansada, podrá llegar a la miopía, la picazón en los ojos, la dificultad para enfocar, dolores de cabeza e hipersensibilidad a la luz. Si alguno de ustedes reconoce alguno de estos, es justamente por esto. También viene la degeneración de retina, la vibración fantasma o coágulos en piernas por estar mucho tiempo sentado. ¿Sí? Algunas consecuencias del gaming son el abandono en la escuela, pérdida de empleo, depresión, ansiedad, agresión, síntomas obsesivos compulsivos, alteraciones en el ritmo del sueño, conflictos familiares, aislamiento social, problemas de concentración y violencia. Estos son principalmente los del gaming. Los que mencioné anteriormente tienen que ver con la nomofobia y con el gaming. Ambos van muy de la mano, ambos trastornos son muy parecidos en cuanto a las consecuencias y a los trastornos que llegan a ocasionarnos en nuestra vida diaria. ¿Sí? Como les mencionaba, el tiempo que dedicamos a este tipo de actividades, pues justamente hace que estas consecuencias sean mucho más fuertes, ¿no? Sobre todo en los jóvenes que prefieren estar jugando porque hay un torneo o porque se han desvelado y han pasado muchas horas frente a la computadora, frente al celular, frente a la consola de videojuegos, frente a la pantalla. Entonces llegan a perder clases, el interés y la prioridad que le están dando a la escuela pues se ve disminuida y llega a haber un abandono en muchos de los casos. Y como este tema no es solamente o no solamente atañe a los jóvenes, pues la pérdida de empleo, ¿sí? Llegar tarde porque no se ha dormido bien, porque hubo algún evento en la madrugada, como les mencionaba, esta situación de torneos que están haciendo las empresas que fabrican este tipo de videojuegos para enganchar a los adolescentes o a las personas que son adictas a este tipo de situaciones, como los videojuegos, como los dispositivos en redes sociales, pues llegan a perder este tipo de empleo en algunos de los casos cuando son adultos. ¿Sí? La depresión, por no sentir que pertenezco, por no estar ganando, por el aislamiento. ¿Sí? La ansiedad, esto es uno de los síntomas también donde se presentan y tenemos la ansiedad en diferentes niveles. Es un trastorno definido también por la Organización Mundial de la Salud y se encuentra también el DSM-5. Hay diferentes tipos de ansiedades, desde una leve, una moderada, hasta una más grave. ¿Sí? Para cada uno de estos síntomas también, que son las consecuencias, pues hay tratamiento. Los síntomas obsesivos o compulsivos, pasé la agresión, perdón, la agresión es justamente debido a que los videojuegos tienen un impacto a nivel cerebral y alteran nuestras ondas, nuestro comportamiento. ¿Sí? Por eso se llega a dar la agresión. Los síntomas obsesivos compulsivos, como les había dicho y repito, alteraciones en el ritmo del sueño, conflictos familiares, aislamiento social,
problemas de concentración y violencia, ¿sí? Cada una de estas consecuencias pues afecta nuestra vida diaria y, como les mencionaba, no solamente al individuo, sino también a la familia, ¿sí? La violencia se llega a dar mucho más fuerte porque hay límites donde se les comenta que a ciertas horas se puede jugar y estos límites no son respetados. Entonces hay límites, pero no hay límites. Suena un poco incongruente, pero esa es la realidad cuando el gaming o la nomofobia se ha apoderado o está tomando una parte importante en nuestras vidas, ¿sí? Esto hace justamente que haya conflictos familiares, estas alteraciones que ocurren a nivel fisiológico, pues nos va a dar estos problemas de concentración, vamos a tener un aislamiento social porque prefiero estar en mi cuarto jugando, aislado, porque estoy aislado socialmente con mi entorno, pero conectado socialmente a través de estos dispositivos. Ya sea que estoy haciendo en vivos en Facebook, estoy haciendo lives en Instagram, estoy transmitiendo a través de alguna otra aplicación. Entonces prefiero yo estar en mi entorno, aunque estoy a veces en algún restaurante. Este aislamiento social se llega a dar porque puedo estar solo, puedo estar caminando, puedo estar haciendo algunas actividades y yo estoy interactuando solamente con la gente que está del otro lado de la pantalla, sea un celular, sea una computadora o sea una consola de videojuegos, ¿sí? Estas alteraciones hacen que haya cambios a nivel cerebral, a nivel químico, y por esto puede ocurrir la violencia. Todo esto sumado, pues también nos dan daños en el lóbulo frontal, aunque no hay un consumo de una sustancia física, tenemos muchas sustancias que se están generando a nivel químico cerebral. Nuestro cerebro tiene la capacidad de crear y de construir todas estas composiciones químicas que nos dan alegría, que nos dan euforia, que nos dan depresión también, o ansiedad, o incluso es tanto el esfuerzo que estamos haciendo que no se llegan a generar y están creando depresión y ansiedad. Cada persona va a ser distinta, por eso los menciono que en algunos casos puede existir la depresión, puede existir la ansiedad o este tipo de sustancias al ya no generarse en el cerebro, producen todo este tipo de situaciones. Las redes sociales, en cuanto a la nomofobia, son un medio por el cual nos permite interactuar con otras personas. Es importante saber en qué redes estamos conectados, cuáles son los permisos que nuestras redes tienen para nuestra información, tanto de fotografías como a nivel de familia, de contactos, de nuestro dispositivo, como geolocalización, porque a través de todo esto ellos están manipulando la información que nosotros tenemos en cada uno de nuestros dispositivos. Aparentemente no nos afecta, salvo estas situaciones que les estaba mencionando, que en realidad son muy graves porque son a nivel fisiológico y a nivel neurológico. Y lo que nuestros hijos están haciendo en redes sociales también es importante monitorearnos, no solamente lo que cada uno de nosotros hace, sino también en qué redes están conectados nuestros hijos, porque ya les mencioné algunas consecuencias, pero además de estas consecuencias, tenemos la privacidad, que es muy importante. ¿Con quién estamos compartiendo esto? ¿A quién le estamos diciendo dónde estamos? ¿Qué estamos proyectando a través de nuestras redes sociales? Sí, hay que tener mucho cuidado. ¿A quién se lo compartimos? ¿Quiénes están en nuestros contactos? Si es un perfil público, si es un perfil privado. A nivel de seguridad, en realidad a veces no tomamos muchas medidas sobre esto, ¿sí? Con quién estamos transmitiendo, quién nos está viendo. Los jóvenes, sobre todo, con la intención de tener más seguidores, pues tienen sus perfiles abiertos, sus perfiles públicos, donde la información que ellos están compartiendo está abierta al mundo. Y sabemos que en el mundo pues hay mucha inseguridad actualmente. Esta inseguridad pues se puede ver traducida de muchas maneras, ¿no? Tenemos la información a lo mejor de nuestro número telefónico, nuestra red social y lo tenemos público y esto es una ventana para ocasionar algún tipo de fraude. Entonces, adicional a las consecuencias que ya les mencioné, pues está en esta parte de la inseguridad, la extorsión, que se da actualmente en México muchísimo. En otros países desconozco este dato, pero sobre todo en México sí se está dando muchísimo. Entonces hay que tener cuidado qué estamos transmitiendo, qué estamos aportando al mundo a través de nuestras redes sociales, de este entorno, que es una carta de presentación de quiénes somos y cómo nos ve la gente o qué queremos que vea la gente, ¿sí? El tratamiento para cada una de estas, pues es farmacológico y psicológico.
Sin embargo, es importante también mencionar que para que este tratamiento pueda darse, hay que reconocer la adicción. ¿Sí? Para reconocer la adicción, pues es un trabajo que muchas veces las personas no lo aceptan. Ellos dicen que pueden parar en el momento que ellos desean, que ellos no están adictos a los videojuegos, al celular, a las redes sociales, porque ellos pueden prescindir de ellos y la realidad es que no. ¿Sí? Por eso justamente están tanto la nomofobia como la parte de adicción a los videojuegos. Para que se dé una adicción de este tipo, pues sí hay ciertas características que hay que valorar y hay que evaluar a nivel psicológico. Y el tratamiento, pues como les mencionaba, es farmacológico también en algunos casos. Es importante que ellos conecten con la realidad. Parte del tratamiento y de conectar con esta realidad tendrá que ver con la activación física, que es importante y que es parte del tratamiento que ellos deben tener. ¿Sí? Conectarse con su entorno social. Están solamente conectados a través de los dispositivos con otras personas que muchas veces no conocen, pero con tal de tener likes, con tal de tener seguidores, hacen hasta lo imposible, en algunos casos, hasta arriesgar su vida. Ha habido muchos accidentes, algunos seguramente los recordarán porque han salido en medios de comunicación, donde se menciona justamente que ha tenido algún accidente justamente por tener el mayor número de likes en alguna fotografía, en alguna publicación o el querer tener y ganar más seguidores para hacerse más popular. Cuando esto no se da, de esta popularidad no se da, también llega una situación que se llama FOMO, que es Fear of Missing Out, que es el temor a permanecer fuera de algo, a no tener la información de algo que esté ocurriendo en ese momento. Quieren estar todo el tiempo al día y no solamente con noticias, porque ojalá fuera este el caso, ¿no? Que estuvieran conectados para estar actualizados a nivel de noticias. La realidad es que hay mucha información en Internet, mucha información falsa y muchas personas también son víctimas de esto. Entonces, al no quererme sentir fuera, al no querer padecer este temor, pues hago lo imposible por estar conectado 24 horas 7. Las alteraciones del sueño, como les mencioné anteriormente, son muy importantes. La recomendación, que es parte del tratamiento también para poder regular la parte del sueño, es por lo menos media hora antes de dormir no utilizar ningún tipo de dispositivo electrónico. De preferencia dejarlos fuera de la habitación, fuera del alcance, eh, para no tener esta situación. Al principio, evidentemente, pues cuesta trabajo adaptarse a esto, ¿no? A mucha gente seguramente le pasará al intentarlo, pero es parte del tratamiento para que podamos descansar, porque las fases del sueño también son importantes. Esto nos ayuda a tener restablecido nuestro sistema químico cerebral y funcionar de mejor manera como la concentración durante el día a día. Entonces, es importante poner estos límites, horarios de uso de dispositivos, ¿sí? Tanto teléfonos celulares, computadoras, tabletas, consolas de videojuegos, y estos límites tienen que ser muy claros, tienen que ser muy específicos, porque si no lo son y si no lo respetan, tiene que haber una consecuencia. Esta consecuencia, por no haber puesto estos límites anteriormente, incluso uno mismo, pues nos hablan de todo este tipo de padecimientos que podemos estar teniendo. No sé si alguno de ustedes le reflejó en estos que mencioné alguna situación, dolor de las manos, de las cervicales, ansiedad, problemas del sueño, etcétera. Entonces es hora de poner límites a nosotros mismos y a los demás, sobre todo a los adolescentes, que ellos son muy fácilmente enganchados por este tipo de situaciones que hemos hablado, que es la adicción a los videojuegos o la adicción a las redes sociales, al temor de estar sin el dispositivo móvil todo el tiempo. Muchas gracias. Les dejo una frase de un poeta y pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, pues es el momento de hacerla. Bueno, pues no sé si tengan alguna duda. Al parecer quedó todo muy claro, Fabián. Parece que sí. ¿No hay algo en el Hola, chat? hola, hola.
¿Me escuchan? Soy Alejandro. Sí, Eh, yo tengo, a ver, una duda. Hoy día todos usamos el teléfono, los jóvenes, básicamente todos tienen una consola, ¿no? En casa. Es inevitable prácticamente. Pero ¿en qué momento nos damos cuenta que están rebasando esos límites? Ok, O sea, como les si ahorita comentaba, ¿qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Es importante que revisemos los horarios de juego y que se establezcan horarios para el juego. Mucha gente, como tú lo mencionas, tiene consolas de videojuegos. Evidentemente, pues ahorita yo creo que el 90% de la población tenemos dispositivos móviles. No en todos los casos tenemos internet móvil, pero sí en la mayoría de los casos. En el caso de las consolas, como tú lo mencionas, ¿cómo me doy cuenta? Porque dejan de hacer actividades que les permitan relacionarse y prefieren estar conectados a los videojuegos. ¿Sí? Un promedio de más de 8 horas al día o incluso más de 4 horas es demasiado tiempo. ¿Sí? 8 horas porque en algunos casos algunas personas pues llegan a hacerlo esto como un empleo porque en algunos casos hay torneos donde les dan a ganar dinero. Pero si una persona está utilizando este tipo de consolas por más de 2 horas, de 2 a 4 horas al día, es muchísimo tiempo si lo hace todos los días. Si lo hace un fin de semana, podría ser valorable y podríamos revisar cómo se encuentra alrededor de estas características que hemos mencionado anteriormente, con los síntomas o las consecuencias del gaming. Entonces, de 2 a 4 horas, más bien excediendo de 2 horas hasta 4 al día, estamos hablando de que hay un problema que hay que revisar y sobre todo analizar las consecuencias que esto está teniendo en su entorno, tanto familiar como de escuela, trabajo, etcétera. No sé si respondí tu pregunta o te quedó alguna otra duda, Alejandro. Ok, muchas gracias. Sí, en el caso de la casa son 3 hijos y están peleando sus horas, ¿no? De una sola consola. Aunque sí, afortunadamente hacen deporte los tres y combinan, pero sí de repente veo que se clavan. Y también otra pregunta, yo veo juegos de repente muy, muy agresivos, ¿no? O sea, de violencia, este, eh, que ya siento que va más allá de lo normal, ¿no? A veces los veo jugar fútbol, pero la mayoría de las veces los escucho en este último mes. No tengo idea de cómo se llama el programa, pero es uno que juegan en línea con mucho más gente, se están comunicando con gente de todo el mundo y es un juego muy agresivo de armas, ¿no? Entonces, también esa parte de la agresividad tiene consecuencias. Sí, por supuesto. Esto que tú mencionas de lo normal, pues es muy relativo lo normal porque lo que para ti puede ser normal, para ellos no lo es y viceversa. ¿Sí? Entonces lo estamos viviendo justamente ahora con la nueva normalidad, que el gobierno habla de una nueva normalidad y para muchos en realidad no lo es. Entonces esto es muy relativo, es subjetivo y hay que revisar las clasificaciones de los videojuegos. También, así como en las películas, que hay clasificaciones para niños, adolescentes y adultos, etcétera, también existen los videojuegos. ¿Sí? Hay que revisar que estos videojuegos sean de acorde o de acuerdo a su edad y que, porque sí, justamente hay algunos que son muy violentos. En Estados Unidos, donde se han hecho más estudios justamente del impacto de los videojuegos, pues sí se ha detectado que la violencia en los adolescentes es mucho más intensa cuando están en este tipo de videojuegos donde hay armas, donde hay violencia de manera explícita. ¿Sí? Hay alteraciones, por supuesto, a nivel cerebral. Se llegan a dañar partes del cerebro por tantas horas de estar jugando videojuegos, por el impacto de todo este tipo de luces que emiten los sonidos. O sea, sí hay una alteración cerebral y como les decía, a nivel químico cerebral también se llegan a dar este tipo de cambios justamente por todo este impacto tanto de luces, de sonidos, de emociones que está viviendo el jugador, porque no solamente
mete sus 5 sentidos, sino también las emociones. Por eso justamente hay que trabajar con la ansiedad, con esta parte de taquicardias, porque la realidad es que sí hay alteraciones más allá de lo que podemos ver y que tienen que ver con situaciones neurológicas en muchos de los casos y sobre todo revisar que la parte de, de la edad sea de acuerdo al juego. Ok. Hola Fabián, yo soy Corina. Tengo un comentario y pues Adelante, también Corina. igual si me puedes ayudar. Yo en casa con mi hijo, no son videojuegos. Le gusta mucho dibujar, quiere estudiar para caricaturista. Entonces, antes yo no tenía problema porque dibujaba, le encanta dibujar, que creo que es como todo, ¿no? Es fácil caer en el exceso. Él de repente pues se encierra en sus dibujos y pasaba horas y horas. Y bueno, mientras era en papel, pues como que yo pensaba, bueno, pues le gusta mucho, le apasiona dibujar. Ahora desgraciadamente ya todo es digital. Entonces ya usan un programa digital que va junto con la computadora. La verdad es que pasa la mayoría del tiempo y sé que está haciendo sus dibujos, no se encierra, o sea, estoy como al pendiente. Tampoco es ya mi hijo tiene 21 años, ¿no? Entonces, ya tampoco es un muchachito jovencito, no está en la adolescencia, pero aún así me preocupa, ¿no? Entonces yo ahí no sé si lo he platicado con él y lo que decías, ¿no? O sea, ya deja de hacer cosas por estar metido en lo que a él le gusta. Y te repito, no son videojuegos, pero de todas formas igual es tecnología. Y creo que dejan de hacer muchas cosas por estar en eso. Y pues no sé qué me puedas aconsejar, qué puedo hacer. Sí. Corina, pues es que la nomofobia pues está dentro de la parte de lo que es adicción o miedo a estar sin dispositivo móvil. En este caso, tú mencionas que, pues, ¿qué es este dispositivo para dibujar? No sé si es una tableta, que al final Es entraría en como esta una tableta. categoría. Ajá, entraría en esta categoría. Pues desgraciadamente y no, porque la tecnología avanza y tenemos que avanzar junto con ella. Tenemos que estar actualizados también, pero sí hay que poner estos límites muy claros, como lo mencionaba al final, ¿no? Esto que está sucediendo con tu hijo, probablemente dices, bueno, me alarma porque pues son muchas horas y aunque sé que no está jugando, aunque sé que no está teniendo estas alteraciones por el impacto de los videojuegos o lo que pueden producir a nivel cerebral estos cambios, sí estamos hablando de otras situaciones, ¿sí? Como pues los síndromes del dolor cervical, la degeneración de retina, ¿sí? Eh, pues por estar mucho tiempo sentado, hay en algunos casos donde se le llegan a hacer coágulos en las piernas. Estamos hablando de esto, ya es un periodo muy largo, ¿no? Estamos hablando de 18 horas de estar sentado con un dispositivo electrónico. No solamente consola, no solamente dispositivo celular, puede ser cualquier otro. Entonces, sí hay diferentes situaciones que hay que revisar, ¿no? O sea, yo les hablaba del síndrome visual que engloba muchísimas cosas como el ojo seco, la vista cansada, la dificultad de enfocar, ¿sí? Dolores de cabeza, la hipersensibilidad a la luz, porque de repente pues, se la pasan encerrados con poca luz y la emisión de estos rayos que producen los dispositivos es muy fuerte también, ¿sí? Entonces, a la hora que salen hay una hipersensibilidad a la luz y esto nos daña. Entonces, sí es importante. Ok, si quieres, si solamente estás dibujando, si no tiene que ver con actividad laboral, pues sí hay que establecer un límite de horario también, ¿sí? Y hay que ver que no haya este tipo de afectaciones a nivel social, ¿no? Que no haya, pues, esta parte que les mencionaba, de las consecuencias, como el abandono de la escuela, si está en la escuela, que por la edad seguramente sí, si no hay una depresión, una ansiedad, si en las alteraciones del sueño no se han presentado. O sea, sí son situaciones que hay que revisar para ver que no esté afectando, aunque como tú lo digas, no es un videojuego, pero sí es un dispositivo electrónico que sí tiene repercusiones en el sentido de esto que te acabo de mencionar, ¿no? Los síndromes,
Sí, tanto el tienes visual razón. como los Ya las cervicales. hay, o sea, de la lista que estás diciendo ya hay cosas. Inclusive pues la falta de actividad, como decías, ¿no? Ha subido de peso, se queja de dolor de cabeza y pues sí, pasa muchas horas sentado. Y él me decía, por ejemplo, como pues ese va a ser mi trabajo cuando termine mi carrera, ¿no? Y esto implica pues muchas horas de estar enfrente de la tableta. Pero pues sí voy a platicar con él porque pues muchas cosas me hacen clic, inclusive para nosotros también como papás, ¿no? No nada más, pues como tú lo mencionaste, no solo son los muchachos o los jóvenes, ya también nosotros entre que entramos ya a la tecnología y con el celular en la mano, pues también igual se nos pasa el tiempo rápido y terminamos usando mucho tiempo también en el celular. Sí, como te decía, es importante que como adultos pues estemos al pendiente de qué es lo que hacen o en qué están metidos, en qué tipo de redes están metidos, qué están haciendo, qué están transmitiendo. Si ya hay este tipo de alteraciones, pues evidentemente requiere de algún tratamiento, ¿sí? Porque, pues como tú dices, ya le está provocando algunas situaciones como el dolor, el cervical, el aumento de peso, pues el aislamiento social, entonces, y hay que revisar ahí la parte de la autoestima, entonces la parte del tratamiento psicológico pues iba a ser importante y se tiene que apoyar en un tratamiento psicológico justamente para empezar a tratar esto y ya se determinará si necesita algo más como un tratamiento farmacológico, pero sí es importante revisar esto. Gracias, Fabián. Por nada, Corín. Pues mira, Fabián, Guadalupe Pacheco tiene una pregunta. Dice, ¿y cómo lograr establecer límites en las consolas o las redes de nuestros hijos en épocas de pandemia, cuando están sin poder salir y de vacaciones por el periodo escolar? Ok, es súper importante esto que menciona porque justamente el tema de la pandemia ha hecho que la gente esté más conectada a través de dispositivos móviles y a través de la tecnología. Gracias a ella podemos estar trabajando desde diferentes locaciones y pues gracias a esto pues ustedes nos pueden justamente estar viendo y podemos estar compartiendo todos ustedes hasta sus casas, sus trabajos, quienes están en el auto también. Entonces, en época de pandemia, que es en donde estamos y donde se supone que está terminando la pandemia, es difícil, sin embargo, sí se tienen que establecer límites, porque no solamente actividades con dispositivos móviles tendrá que haber en casa, ¿sí? Activación física es una de ellas. Evidentemente podemos utilizar un dispositivo electrónico para ver un video de una activación física o nos están transmitiendo desde alguna plataforma alguna actividad física que podemos seguir, ¿sí? Pero no necesariamente tenemos que estar conectados las 18 horas del día o las horas que estamos despiertos para poder estar tranquilos en esta pandemia. Si no podemos estar tranquilos, entonces tenemos que revisar qué nos está pasando, porque seguramente es una ansiedad, a lo mejor leve, a lo mejor moderada, a lo mejor severa, y tenemos que revisar qué está detrás de esa ansiedad, ¿sí? ¿Cuál es esa necesidad de estar conectado, de querer estar conectado? ¿Sí? Los videojuegos, pues evidentemente, pues ellos tienen ahorita mucho más tiempo porque dicen, qué bueno que tengo clases porque me levanto ahorita y prendo mi computadora a las 7 de la mañana y no me tengo ni que mover de mi cama. Pero esto va a ocasionar otro tipo de situaciones, que justamente es un tema que abordé recientemente sobre el COVID y las consecuencias de esto sobre la ansiedad, porque al final este tipo de trastornos que se llegan a dar como la ansiedad tiene que ver con el que estoy acostado trabajando, estoy acostado tomando la clase y mi cerebro tenía registrada la cama para un descanso. Entonces hay una alteración porque si mi cerebro tenía el registro de que a la hora de dormir tengo que ir a la cama y ahora cuando estoy durmiendo, o más bien cuando estoy trabajando, estoy en la cama o estoy comiendo o estoy haciendo alguna actividad con mi dispositivo, entonces entra en conflicto a nivel cerebral, ¿no? Las órdenes que le estoy enviando. Entonces sí es importante establecer horarios de uso de dispositivos como consolas de videojuegos en pandemia y organizar otro tipo de actividades, juegos de mesa, activación física, ayudar en las labores de la casa, ayudar con la comida. Hay infinidad de cosas en casa por hacer que se podrían estar haciendo
Quienes tienen personal de servicio, pues a lo mejor dicen, pues es que yo no tengo que limpiar la casa porque hay quien lo haga, pero al final en la pandemia, pues si estamos con un cuidado y no viene la persona en la casa, pues hay actividades que se tendrán que hacer. Ordenar la habitación, ordenar la ropa, ordenar la cocina, en fin, actividades en casa hay demasiadas donde nos pueden ayudar a distraer la mente de querer estar en la consola, querer estar con los videojuegos, con el teléfono celular y establecer horarios sobre todo. ¿Sabes qué? Pues la consola se puede utilizar solamente de tal hora a tal hora. El dispositivo móvil, si no es por cuestiones de trabajo, pues tendrá que establecerse algún horario también. Y mientras tendrán que hacer actividades como te mencionaba. Incluso la lectura. Un libro digital, pues evidentemente no va a ayudar, pero un libro impreso, pues puede ayudar muchísimo justamente a todo este tipo de situaciones que estábamos hablando de los síndromes visuales, el ojo seco, la vista cansada, el picor o comezón en los ojos, dificultad de enfocar, dolores de cabeza. Es muy redundante toda esta información, pero sí es importante aclararla y que la entiendan porque en cada una de las situaciones que son muy particulares se dan este tipo de fenómenos y hay que atacarlos desde la raíz, poniendo los límites. Entonces, volvemos a lo mismo. ¿Cómo poner los límites en tiempo de pandemia? Horarios para actividades. ¿Sí? Desde actividades físicas, actividades recreativas, actividades de uso de dispositivos electrónicos que incluyen teléfonos, tabletas y consolas. No sé si ha quedado clara la respuesta o tiene alguna otra duda. Yo creo que le quedó claro, ya no dijo nada. ¿Alguien más Sí. que quiera, que tenga alguna pregunta? Bueno, dice Guadalupe Pacheco que sí. Sí, claro, no importa si son adolescentes. Sí, sobre todo en adolescentes hay que ser más estrictos. Recordemos que la tarea de los adolescentes va a ser romper los límites a toda costa todo el tiempo. Y la chamba de los papás o de los adultos es volver a poner límites y estar al pendiente de los límites todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, aunque sean adolescentes, evidentemente un adolescente pues ya puede ayudar en las labores de la casa, puede tomar un libro impreso y ponerse a leer y después compartir el libro. Oye, pues ¿qué te pareció el libro? A ver, cuéntame qué leíste, qué te gustó, qué te atrajo, no te atrajo. Pedimos otro libro, pues hay que tener alguna revista en casa, seguramente todos los llegamos a tener en algún momento. Entonces, incluso aunque sean adolescentes, hay que poner límites, o más bien no es aunque sea, hacer más énfasis que con ellos los límites tienen que ser más estrictos y más fuertes y deben estar muy claros también. Ya está en la cuenta de Facebook. Jessy por ahí levantó la mano. Jessy T. Pero su micrófono está silenciado. Ya. No se Jessy. escucha. No se escucha. Quizá cuando inició sesión nos dio permiso del audio de compartir el micrófono. Porque no se escucha su audio, solamente tenemos video. Pero no está hablando, Fabián. No, se parece que algo está diciendo. Sí está Nosotros mencionando. no la escuchamos. ¿Usted nos escucha? No sé si pudiera escribirla en el chat porque no la escuchamos. Ok, Gracias. por favor. Dentro de la monofobia, sí quiso decir eso, ajá.
Dentro de la monofobia, que Bella pregunta que si se incluye la adicción a la pornografía en video. Hay muchas categorías. Lo de la pornografía entra en la adicción al Internet. No entra en la nomofobia, sí entra en la adicción al Internet. No, no te conviene. No sé si quedó clara la respuesta, Jessy. Ok. Recordemos Gracias. que la adicción al Internet pues incluye muchas cosas y cuando hablamos de adicciones ya estamos hablando de que ya se requiere un tratamiento. En algunos casos de internamiento, dependiendo qué tan severo sea, ¿sí? Y también estas adicciones pues van cambiando. A veces puede ser la pornografía. Cuando llegan a trabajar esto, puede cambiar por el consumo de alguna otra sustancia o alguna otra actividad. ¿Qué? Bueno, acaba de levantar la mano. Bueno, dice Jessy. Dice, en estos tiempos de cuarentena es muy difícil la socialización para todos, en especial para los jóvenes. Y en muchas personas ha aumentado todos los síntomas que mencionaron por el uso de sistemas y dispositivos. Sí, definitivamente esta pandemia nos ha traído, como les mencionaba, nos ha traído el hacer uso de la tecnología justamente porque el contacto social ahorita no es posible a través del contacto físico como hemos estado acostumbrados y donde no habría este tipo de síndromes que se están despertando mucho más por el uso y abuso de los dispositivos en esta pandemia. Sí, definitivamente. No solamente estos padecimientos, ¿no? También la ansiedad y muchísimas otras cosas, ¿no? La gente estar en confinamiento no es fácil, por supuesto que no. Nosotros en la fundación pues tenemos un equipo de terapeutas al que pueden acercarse para poder recibir tratamiento, pues no solo de ansiedad, ¿no? Sino de cualquier situación que esté pasando en la casa, ya sea violencia en la pareja, ya sea alguna otra situación que necesiten trabajar por el confinamiento, como el temor, que en muchos casos se ha dado. A mí me ha tocado trabajar con algunas personas que dicen, pues estoy teniendo mucho temor, tengo que tener la puerta de mi azotea cerrada porque temo que entre el virus del COVID por ahí, porque hay mucha desinformación también. Entonces, efectivamente, esto ha generado miedo, ha generado psicosis, que se han sumado a este tipo de padecimientos que traen no solamente el uso de estos dispositivos como el de los que hemos estado hablando, ¿no? Sino también esta pandemia, ¿sí? El equipo de terapeutas, como les mencionaba, pues estamos dispuestos a trabajar con ustedes a través de un dispositivo móvil, aunque esto llegue a ocasionar este tipo de cosas, pero justamente damos esta estructura o apoyamos con alguna estructura para que ustedes puedan prescindir menos de los dispositivos móviles y solamente cuando sea necesario buscar información, como les decía, tomar una clase en línea, tomar la decisión de terapia en línea y saber que hay otras maneras, porque muchas veces de repente no recordamos que tenemos libros y que podemos recurrir a ellos estando en casa y no necesariamente a un libro digital. Tenemos juegos de mesa, podemos crear juegos de mesa en casa, podemos hacer rutinas de ejercicio en familia, podemos hablar de cómo es esta experiencia del estar conviviendo en familia, en el libro que leí, etcétera, etcétera. Es decir, herramientas para el confinamiento las hay, ¿sí? No, no todo es consolas de videojuegos. Desgraciadamente, para los papás actualmente es más sencillo decir, toma la tableta, toma el celular y no me estás molestando. Y entonces, si yo puse un límite y de repente lo rompo, pues voy a tener serios problemas más adelante. A lo mejor en ese momento calmé la situación, pero es como yo de repente digo, es como ponerle un post-it al foquito que te prendió en el tablero del carro, ¿sí? Entonces, pues sí, ya no lo veo, pero pues, si es el foquito del aceite, en determinado momento me va a pasar algo mucho más grave. Es exactamente igual con los miembros de la familia cuando no pongo estos límites claros o cuando yo mismo rompo los límites entregándole el dispositivo, cuando he castigado como consecuencia de que ha faltado al límite que le he puesto. Entonces, evidentemente, sí hay herramientas
que se pueden utilizar para este confinamiento, la pandemia. Hay que hacernos valer de estas herramientas para tener una mejor relación en casa, tanto de armonía, y tratar lo que se tenga que tratar como alguna ansiedad o algún trastorno. Bueno, es que no sé su nombre. Dice iPhone, levantó la mano. Ah, Jessy también. Sí, Jessy, díganos. Ah, dice que ok. Ah, Te quedó claro. y iPhone sigue con la mano arriba, pero no sé quién sea. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda, alguna pregunta que le quieran hacer a Fabián. Recordemos que reconocer una adicción, sea cual sea, no es sencillo. Hay que revisar los síntomas, hay que apoyar al otro, hay que estar para el otro. No es un proceso fácil el que tienen que atravesar en cualquier tipo de adicción, ¿sí? Este tipo de adicciones es de las más complejas incluso porque el Internet es omnipresente. Está en todos lados. Teléfonos, computadoras, tabletas, incluso pues lo tenemos ya en dispositivos en casa como refrigeradores, televisores. Entonces el Internet es omnipresente y cuando es omnipresente pues rebasa a todo lo demás que son las sustancias, ¿no? Que uno puede alejarse de ellas como el alcohol o alguna otra sustancia legal o no legal. Entonces sí es un tratamiento bastante complejo donde la aceptación como en cualquier otra adicción pues es complicado, ¿sí? El conectar con la realidad va a ser complicado porque justamente en la adicción están evadiendo la emoción, están evadiendo la realidad, no están conociendo qué hay en el fondo. Y el conectar con la realidad, por supuesto, les cuesta trabajo y es más fácil evadirla. Entonces, desde ahí el trabajo de la adicción en este tema es mucho más complejo. No sé si iPhone ya ande por ahí. Yo veo uno, pero no. Bueno, Jessy ya después escribió, perdón, no había visto, dice, incluso para los adultos en el trabajo. Ella es maestra de primaria y a veces los papás intercambian horas de videojuego a cambio de las tareas. Sí, esto es muy común. Esto es muy común y es justamente donde no saben poner límites, ¿sí? Porque dicen, si haces la tarea, si terminas en 1 hora la tarea, te voy a dejar jugar 1 hora más. Y entonces, bueno, la hacen hasta con las patas o como puedan. A veces hasta la copian en el WhatsApp. Oye, pásame la tarea. Oye, ya la hice, ya la terminé. Entonces ya tengo 1 hora más de juego. Qué padre. Estos límites tienen que ser muy claros. Por eso les decía, tienen que ser muy específicos y no tienen que ser pues, quebrantados por, por quien lo ha puesto, porque se mete en un problema bastante severo. Más adelante, en el momento, pues sale del apuro, ¿no? Pues estoy de visita con alguien importante. Oh, pues entretente en la tableta, entretente en el teléfono, entretente en la consola, y pues ese entretente, pues después se vuelve un problema. Porque entonces aprenden a portarse mal, porque saben que así van a tener lo que ellos quieren. La verdad que sí es bien complejo y lo que acabas de decir es también muy verdadero. A veces creemos que las adicciones a las sustancias son como lo peor, ¿no? Que nos puede pasar con nuestros hijos. Sin embargo, desgraciadamente, pues ya hay otras cosas. En mi caso, por ejemplo, mi hijo que ha estado internado en la clínica es como que mi preocupación. Sin embargo, tengo otro en casa que del cual te comenté y pues también me preocupa porque al final pues sé que igual puede ser que esté llenando también sus vacíos o su ansiedad con
pues haciendo lo que a él le gusta, entre comillas, ¿no? Y pudiera pensar yo que es algo sano, pero al final pues los excesos tampoco son saludables. Claro, recordemos que comunicamos todos los seres humanos de muchas maneras. Y esto que está haciendo es comunicar algo, no necesariamente saludable, no necesariamente que esté bien. Entonces, si no sabemos, hay que recurrir a ayuda profesional para poder ayudar precisamente desde un lugar que sea de beneficio no solo para él, sino para la familia, porque esta adicción, tanto a videojuegos como a dispositivos móviles, aunque no vemos el daño como en las sustancias, también lo ocasionan. Ya les mencioné una lista de este tipo de síndromes que estamos padeciendo actualmente por esto y son